La historia comienza en la madrugada del 6 de enero, en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Carla, una madre viuda, se apresura a organizar los juguetes que su hijo Mateo recibirá esa mañana. El sueldo apenas le alcanzó para comprar un cochecito de plástico y un peluche desgastado. Para Carla, el 6 de enero no era un día de magia y celebración, sino un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Cada año, mientras las familias del barrio celebraban la llegada de los Reyes Magos, ella se encerraba en casa con su hijo Mateo. Desde que su esposo murió la noche de Reyes hace 3 años, Carla había empezado a odiar la Navidad y, sobre todo, a los Reyes Magos. Aún así, se esforzaba por dejarle un regalo a su hijo, ya que el pequeño todavía vivía ese día con ilusión. A las 3:33 de la madrugada suena un golpe en la puerta. Carla, extrañada, se acerca con cautela, mira por la mirilla de la puerta y en el pasillo no hay nadie. Decide abrir y a sus pies se encuentra un paquete envuelto en papel dorado, con una etiqueta que dice «Para Mateo, firmado Melchor». Confundida, entra el paquete en casa, lo abre con cuidado y encuentra un amuleto extraño, un colgante en forma de 5 puntas tallado en un metal oscuro y frío al tacto. Junto al amuleto hay una carta escrita con una caligrafía elegante y antigua. La carta decía: «Carla, en la noche del 6 de enero, el infierno reclamará a Mateo. Mantén a tu hijo cerca. Este amuleto es mi regalo y será vuestra única protección. Si pierdes la fe en nosotros, perderás a Mateo. Melchor». Carla ríe con nerviosismo, atribuyendo todo a una broma. «¿Quién dejaría algo así?», murmura, mientras coloca el amuleto y la carta sobre la mesa. Pero una inquietud la acompaña el resto de la madrugada. A la mañana siguiente, cuando Mateo despierta, todo transcurre con normalidad. Juegan, desayunan y Mateo disfruta de sus regalos. Sin embargo, cuando cae la noche, Carla empieza a notar algo extraño. Las luces de la sala parpadean y cada vez que mira hacia las esquinas del departamento le parece ver algo moviéndose. En un momento, Mateo señala hacia el pasillo oscuro y dice: «Mamá, hay un monstruo en el pasillo». El corazón de Carla se acelera. Al mirar, no ve nada, pero el miedo comienza a calar en sus huesos. Intenta racionalizarlo. Es solo la imaginación de un niño. Decide acostar a Mateo temprano, pensando que el descanso calmará sus nervios. Sin embargo, apenas apaga las luces, escucha un sonido proveniente del pasillo. No eran los típicos crujidos del edificio, sino como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Carla miró hacia el pasillo y vio que la luz del dormitorio de Mateo parpadeaba débilmente. Carla se levantó deprisa hacia la habitación de su hijo para ver qué estaba pasando, pero mientras caminaba por el pasillo asustada, un fuerte golpe resonó desde la puerta principal, seguido de un gruñido bajo y gutural, que parecía provenir de varias gargantas a la vez. Carla sintió un nudo en el estómago. Caminó lentamente hacia la puerta, pensando que quizás alguien había dejado algo más. Miró por la mirilla, pero fuera no había nadie, solo oscuridad total, como si el pasillo del edificio hubiera desaparecido. Cuando retrocedió, la puerta comenzó a temblar y una voz grave y distorsionada susurró desde el otro lado. Carla corre a la habitación del niño y lo encuentra sentado en la cama sosteniendo el amuleto que brillaba parpadeante. Él la mira con una expresión que no reconoce. «Mamá, dice que quiere que vaya con él». El miedo de Carla se convierte en pánico. Agarra a Mateo y lo abraza con fuerza. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta y deformada en el rincón más oscuro. Sus ojos, 2 llamas amarillentas, estaban fijos en Mateo. «¡Aléjate de mi hijo!», gritó Carla, pero su voz se quebró al ver cómo la figura se expandía, llenando cada rincón del cuarto. La figura comenzó a tomar forma, y lo que emergió era algo que Carla no podía comprender.
Su cuerpo era una amalgama de extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, cubiertas de una piel negra y brillante como el carbón. Tenía una cabeza alargada, con cuernos que se enroscaban hacia atrás y una boca llena de dientes afilados. Dijo el demonio, su voz resonando con 1000 susurros a la vez. Carla, con Mateo en brazos, corrió hacia la puerta para salir, pero estaba atascada, como si algo la sujetara desde el otro lado. Desesperada recuerda la carta, toma el amuleto de Mateo y se lo cuelga al cuello. De inmediato, el demonio parece retroceder, pero no por mucho tiempo. Desde las ventanas y las grietas de la casa, formas oscuras comienzan a materializarse. Algunas tienen ojos rojos brillantes, otras son solo siluetas que parecen respirar odio. Carla entiende que no tiene mucho tiempo. Intenta recordar la carta de nuevo, buscando una pista. «Y este es mi regalo, vuestra única protección si pierdes la fe». «¡Claro!», exclamó. Al inspeccionar el amuleto más de cerca, ve que está cubierto de runas y símbolos que parecen formar un mapa. El colgante es una llave, y la única forma de salvar a su hijo es usándolo. En ese momento, el amuleto comienza a brillar intensamente, emitiendo un calor extraño. Carla lo toma en sus manos y, guiada por una intuición que no comprende, lo acerca a la cerradura de la puerta. Al hacerlo, un chasquido seco resuena, como si algo se hubiera desbloqueado. Carla, con su hijo en brazos, salió corriendo. Atrás, el demonio rugió. Sus garras destrozaban todo a su paso mientras los perseguía. Esto la llevó al pequeño parque detrás del edificio. Allí, entre árboles, encuentra un círculo de piedras que nunca había visto antes. El amuleto los guió hasta allí y justo en el centro comenzó a brillar. El demonio los alcanzó, pero al intentar entrar en el círculo fue repelido por una fuerza invisible. Rugió de frustración, golpeando contra la barrera con sus garras, mientras su cuerpo comenzaba a descomponerse en una nube de ceniza y fuego. El amanecer llega, y con él una paz que Carla nunca había sentido. Al volver al departamento, observa que hay una nota nueva en la mesa. «Lo lograste. Nunca olvides el valor de tu fe. Melchor». Esa mañana, mientras veía salir el sol, Carla comprendió que había algo más allá de lo tangible, algo que había perdido en medio de su tristeza y resentimiento tras la partida de su esposo. La fe. No solo en los demás, sino en el amor que aún habitaba en su vida, aunque no siempre pudiera verlo. Desde entonces dejó de odiar el Día de Reyes. En su hogar, un pequeño altar con las figuras de los 3 Reyes Magos ocupó un lugar especial, un agradecimiento silencioso a ese misterioso Melchor que en la noche más oscura le dio el regalo más valioso de todos, una segunda oportunidad para proteger lo que más amaba. Había un pueblo escondido entre montañas, donde el Día de Reyes no era motivo de celebración, sino de horror. Cada 6 de enero, los habitantes temblaban al saber que el pacto debía cumplirse. Un sacrificio humano era necesario para evitar la ira de los Reyes Magos. Nadie sabía desde cuándo ni por qué, pero la historia decía que siglos atrás, durante una hambruna devastadora, 3 figuras coronadas descendieron del cielo con una oferta: prosperidad eterna a cambio de una vida cada año. Por generaciones, los aldeanos aceptaron este precio. Nadie se atrevía a romper el pacto. Aquellos que intentaron resistirse murieron de formas horribles. Sus cuerpos fueron encontrados al amanecer con marcas de torturas y con miradas que expresaban haber sufrido un dolor inimaginable. Pero con cada año que pasaba, la sombra del pacto se hacía más pesada, más aterradora. Este año, el Día de Reyes llegó con un frío más intenso de lo habitual. Las montañas, siempre majestuosas, parecían acechar al pueblo, sus picos ocultos tras una niebla sobrenatural. En la plaza principal, los aldeanos se reunieron en silencio frente a la urna de madera. En su interior, los nombres de todos los mayores de 18 años esperaban el sorteo. El aire era espeso, cargado de un miedo que se sentía en los huesos.
La mano temblorosa del alcalde sacó un papelito. Lo leyó en voz alta, pero su voz se quebró al pronunciar el nombre. Diego Alcázar. Diego, un joven herrero de 21 años, sintió que el mundo se detenía. Su madre cayó al suelo llorando, mientras los demás aldeanos apartaban la mirada, aliviados de no haber sido ellos. Diego, en cambio, no lloró ni gritó. Sabía que no tenía opción, pero en su mente ya se gestaba un plan. No iba a morir esa noche. Al menos no sin luchar. A medida que caía la noche, Diego fue encerrado en la iglesia, como dictaba la tradición. Allí debía rezar y purificar su alma antes del sacrificio. Pero cuando el pueblo se sumió en el silencio, Diego encontró una ventana rota y escapó, corriendo hacia el bosque que rodeaba la aldea. Pensó que si lograba cruzar las montañas, podría dejar atrás el pacto y así salvarse. Sin embargo, el bosque no era un refugio. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, el frío más intenso. Una niebla espesa comenzó a levantarse, ocultando el camino. Entonces, unas campanas comenzaron a sonar, profundas y ominosas, como si provinieran de algún lugar muy lejano o muy cerca. Diego se detuvo y de repente 3 figuras emergieron de la niebla, montadas en caballos negros que exhalaban humo por las fosas nasales. Sus coronas brillaban con un resplandor sobrenatural, pero sus rostros no eran humanos. Melchor, el líder, tenía ojos vacíos, 2 pozos oscuros que parecían devorar el alma. Gaspar era una figura retorcida, su cuerpo envuelto en cadenas que tintineaban con cada movimiento. Baltasar, el más alto, tenía una sonrisa grotesca, su boca demasiado amplia, mostrando dientes afilados como cuchillas. Diego Alcázar, dijo Melchor, su voz resonando como un trueno. ¿huyes de tu destino? Diego intentó retroceder, pero el suelo bajo sus pies se volvió blando, como si el bosque estuviera absorbiéndolo. Gaspar desmontó y se acercó a él, arrastrando una de sus cadenas. Con un movimiento rápido lo ató por el cuello, obligándolo a mirar hacia ellos. Intentar escapar es desafiar el pacto, y nosotros no perdonamos. Baltasar soltó una carcajada que reverberó en la niebla. En ese instante, Diego perdió el conocimiento. Cuando Diego abrió los ojos, estaba de nuevo en la plaza del pueblo. El aire estaba cargado de un olor metálico y las campanas seguían sonando. A su alrededor, los aldeanos se arrodillaban, rezando con fervor. Frente a él, las figuras de los reyes se alzaban imponentes, observándolo con esos ojos vacíos que prometían un sufrimiento eterno. Melchor extendió su mano y en ella apareció un cuchillo ceremonial. Lo colocó frente a Diego. Hazlo tú mismo, ordenó, su tono frío y definitivo. Diego, con lágrimas en los ojos, tomó el cuchillo, pero en el último momento lo arrojó contra los reyes. Los aldeanos levantaron la mirada horrorizados. Nadie había desafiado a los reyes antes. La reacción fue inmediata. La tierra tembló y los reyes desmontaron, creciendo en tamaño hasta que sus figuras eclipsaron los edificios del pueblo. Gaspar levantó su mano y las cadenas se extendieron, atrapando a los aldeanos uno por uno. Diego intentó correr, pero Melchor apareció frente a él, con el rostro transformado en una amalgama de ojos y bocas que gritaban en agonía. Nosotros no pedimos, nosotros tomamos. El pueblo entero se sumió en un caos de gritos y llantos. Los reyes devoraron todo a su paso y reclamaron no solo a Diego, sino a cada alma del pueblo. Al final, ya no quedó nada. Las casas, las personas, incluso las montañas parecían haber sido borradas del mapa.
Con el tiempo, un viajero errante encontró las huellas de 3 caballos grabadas en el suelo ennegrecido. En el centro, un mensaje ardía en letras infernales: el pacto quebrantado se paga con la eternidad. Desde entonces, los pueblos cercanos empezaron a contar diferentes historias de lo que podría haber ocurrido en aquel pueblo, dando lugar a la leyenda del juicio de los reyes, la cual ha ido pasando de generación en generación. Por lo tanto, si alguna vez escuchas campanas en la madrugada del 6 de enero, asegúrate de no estar solo, porque los reyes podrían estar buscando un nuevo sacrificio. En el invierno del 2005, el arqueólogo español Daniel Ortega encontró un manuscrito en una antigua abadía abandonada en los Pirineos aragoneses. Escrito en latín arcaico, el texto narraba un relato olvidado sobre la historia de los Reyes Magos. Según el manuscrito, existía un cuarto rey, conocido como Artaban, exiliado y borrado de toda memoria por un crimen atroz. Sus regalos no eran símbolos de reverencia, sino artefactos malditos que desataron sufrimiento y muerte. Intrigado, Daniel decidió investigar este mito. El manuscrito describía a Artaban como un sabio solitario obsesionado con la alquimia y las artes oscuras. Mientras Gaspar, Melchor y Baltasar llevaron ofrendas de oro, incienso y mirra, Artaban ofreció una caja negra, adornada con símbolos extraños, cuyo contenido era descrito solo como el espíritu de la condena. Al llegar al pesebre, la caja comenzó a abrirse sola, desatando una aura sombría que hizo enfermar a todos a su alrededor. Melchor, horrorizado, lo desterró en el acto y desde entonces su nombre fue borrado de la historia. El manuscrito también contenía un mapa que apuntaba a una ubicación en el desierto de Persia, donde se decía que descansaban los restos de Artaban y sus terribles reliquias. Daniel no se lo pensó 2 veces y emprendió un viaje para descubrir la verdad. En Persia, Daniel contrató a un grupo de guías locales para buscar el lugar indicado en el mapa. Tras semanas de búsqueda, encontraron una cueva tallada en una montaña, cubierta de inscripciones que advertían en arameo: aquí yace el portador de la ruina, no despiertes su sombra. Dentro hallaron el sarcófago de Artaban, rodeado de estatuas que parecían observarlos. En el centro de la sala descansaba la caja negra descrita en el manuscrito. Daniel no pudo contener su curiosidad y al abrir la caja encontró un cristal oscuro que parecía latir como si tuviera vida propia. En ese instante, las linternas que llevaban se apagaron y un viento frío recorrió la cueva. Uno a uno, los guías comenzaron a desaparecer en la oscuridad, dejando tras de sí gritos ahogados. Daniel, aterrado, consiguió escapar y salir al exterior. Llevaba consigo el cristal, convencido de que había encontrado el hallazgo arqueológico más importante de la historia. De regreso a España, Daniel comenzó a experimentar pesadillas cada noche. Soñaba con una figura encapuchada que caminaba entre dunas, dejando tras de sí huellas que ardían en llamas negras. Los compañeros que le ayudaron a examinar el cristal murieron en circunstancias extrañas. Uno cayó por las escaleras y se partió el cuello, otro se ahogó inexplicablemente en su bañera y un tercero desapareció sin dejar rastro. En sus investigaciones, Daniel descubrió que el mito de Artaban no era solo un relato moral. El manuscrito mencionaba que el cristal negro contenía un fragmento del mismo mal que había sido expulsado del cielo junto con Lucifer. Artaban, en su obsesión por el conocimiento, había sellado esa esencia en el cristal con la esperanza de controlarla y ofrecerla como tributo al Mesías, pero al ser rechazado, la oscuridad quedó atada a él para siempre. Daniel siguió investigando a este misterioso cuarto rey. ¿Cómo es posible que nadie hubiera encontrado este manuscrito y nadie en la historia jamás hubiera mencionado la existencia de este cuarto rey desterrado? A pesar de lo sucedido en la cueva, sus pesadillas,
y las muertes de quienes lo intentaban ayudar, su ansia por descubrir la verdad no le permitía parar. Una noche, Daniel escuchó pasos en su casa. Al bajar al estudio, encontró la caja negra abierta y el cristal emitía un brillo tenue. Frente a él, una figura encapuchada emergió de las sombras. Era Artaban. Su rostro era pálido y consumido por siglos de sufrimiento. Has liberado mi legado, Dijo con una voz que resonaba como un eco interminable. De repente, las paredes comenzaron a agrietarse y Daniel fue arrastrado a una visión aterradora. De pronto, se encontró de pie en un vasto desierto bajo un cielo ennegrecido. A lo lejos, 4 figuras avanzaban sobre camellos, bajo el brillo de una estrella roja y maligna. Artaban estaba a su lado, levantó una mano esquelética y señaló hacia ellos. La visión se aclaró, y Daniel pudo ver que los Reyes Magos no eran los hombres nobles y piadosos que la historia describía. En sus rostros había maldad y en sus actos una intención calculada. Los 3 reyes eran miembros de un antiguo culto con un poder oscuro, un culto que buscaba su dominio sobre la humanidad a través de la manipulación y la fe. En sus manos no llevaban regalos de oro, incienso y mirra, sino una corona ensangrentada, un incensario que despedía humo negro con cenizas humanas y un cuenco lleno de un líquido rojizo que parecía moverse por sí solo. Detrás de ellos vio a Artaban, el 4º rey mago. Artaban sabía que los reyes no viajaban para rendir homenaje al recién nacido, y esa estrella no era ninguna guía divina, sino un faro del abismo, enviado por fuerzas más antiguas y crueles que cualquier dios conocido. Daniel vio entonces el pesebre. No era el lugar humilde que imaginaba, sino un altar primitivo tallado en piedra negra. El niño no lloraba de alegría, gritaba de miedo y malestar. A su alrededor no se encontraban ni José ni María como se nos cuenta en la Biblia. Tampoco había pastores llevando sus ofrendas. Rodeando al niño había un conjunto de personas vestidas con unas túnicas extrañas tapando sus rostros con capuchas y máscaras. Cuando los 4 reyes llegaron, cada uno se colocó en un punto estratégico cerca del niño para empezar lo que parecía ser un ritual. Baltasar levantó la corona y empezó a pronunciar unas palabras en hebreo. Acto seguido, Gaspar empezó a esparcir las cenizas. Después, Melchor empezó a echar el líquido sobre el niño, pero cuando le tocó el turno a Artaban, algo cambió. Artaban extrajo el cristal negro, pero al hacerlo no liberó el mal que Daniel había esperado. En lugar de desatar la oscuridad expulsada junto a Lucifer, lo que emergió fue una fuerza pura y divina, tan imponente que amenazaba con destruir todo lo que el culto intentaba invocar. Al darse cuenta de la traición, los miembros del culto se lanzaron sobre él, furiosos, buscando arrebatarle el cristal y silenciarlo para siempre con sus afilados puñales. Daniel observó con horror cómo el cuerpo sin vida del 4º rey se desplomó en el suelo. Rápidamente le arrebataron el cristal de sus manos e intentaron destruirlo, pero fueron incapaces de hacerlo, así que desesperados decidieron ocultarlo en aquella cueva de Persia, rodeándolo de trampas y maldiciones para que nadie pudiera acceder a él. Pero eso no fue suficiente. Sabían que el nombre de Artaban aún representaba un peligro. Si alguien descubría su historia, podría encontrar el cristal y deshacer su legado. Así, los reyes manipularon la narrativa, convirtieron a Artaban en un traidor, un portador del mal, asegurándose de que cualquier intento por descubrir su verdad fuera visto como una herejía. Al regresar a la realidad, Daniel vio que Artaban aún estaba allí. Este se acercó a él y con una mirada profunda le dijo: Ahora el cristal está en tus manos, Daniel. Serás tú quien decida si la verdad se oculta una vez más o si el mundo conocerá la oscuridad que realmente adora. Tras decir estas palabras desapareció, dejando a Daniel con la carga de su decisión.
Daniel pasó semanas recopilando pruebas y escribiendo su relato. Había fotografías del manuscrito, grabaciones de su investigación y cada detalle de lo que había descubierto sobre Artaban y el oscuro origen de los Reyes Magos. Su objetivo era claro: publicar un libro que expusiera cómo la religión y las instituciones habían ocultado durante siglos la verdadera naturaleza de lo que la humanidad veneraba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que alguien lo estaba observando. Correos electrónicos no enviados, llamadas telefónicas que se cortaban e incluso personas desconocidas que parecían seguirlo por la calle. Al principio pensó que era paranoia, pero entonces empezaron las amenazas. Notas anónimas deslizadas bajo su puerta con mensajes como: «Deja esto por tu propio bien. No sabes contra quién estás luchando». Una noche, tras regresar de una conferencia en la que había intentado reclutar apoyo académico, encontró su casa saqueada. Su ordenador, las copias del manuscrito, el cristal habían desaparecido. En la pared, alguien había pintado un mensaje: «Artaban fue solo el primero de muchos». Daniel decidió actuar rápido. Contactó a un periodista independiente de confianza, alguien fuera del círculo de medios tradicionales. Juntos, prepararon un artículo explosivo para lanzarlo en un sitio web alternativo. Sin embargo, justo cuando iban a publicarlo, el periodista sufrió un accidente automovilístico fatal. La muerte del periodista fue el punto de quiebre. Daniel comenzó a ser señalado como un falso académico en redes sociales, con artículos difamatorios cuestionando su credibilidad. Instituciones que antes lo apoyaban ahora lo rechazaban públicamente. Todo su trabajo fue desacreditado y etiquetado como teorías de conspiración delirantes. Un día, hombres con trajes formales tocaron a su puerta. Dijeron ser agentes del gobierno interesados en su seguridad debido a la naturaleza sensible de su investigación. Lo invitaron a una oficina para discutir su caso, pero cuando regresó, su licencia académica había sido revocada y su nombre fue eliminado de los registros de las universidades donde había trabajado. Los pocos amigos que le quedaban le sugirieron que abandonara el país, pero Daniel sabía que su vida ya estaba arruinada. Desde entonces vivió recluido, vigilado constantemente. Los poderes que realmente controlan el mundo estaban ganando. Desesperado, Daniel intentó alertar al mundo por otros medios, pero pronto fue arrestado por cargos fabricados de posesión de materiales robados. Pasó los últimos años de su vida en prisión, donde escribió cartas que nunca llegaron a su destino. Murió solo, con la etiqueta de loco colgada sobre su nombre. Sin embargo, años después, un grupo de investigadores independientes encontró fragmentos de su trabajo en la Deep Web. Entre sus archivos había una grabación de su última confesión en la que decía: «La religión que creen que veneran no es lo que parece. Durante siglos hemos adorado al poder que nos controla, no al que nos libera. Artaban, el cuarto rey mago, existió y no fue un traidor. Pero el mundo no está listo para la verdad y quizás nunca lo esté».